Una vez más nos convoca el programa Implacable, hoy con la presencia del doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez. Vamos a hacer una evaluación del gobierno actual, de la política actual en el Paraguay. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rodolfo, un placer estar aquí, encantado de estar en tu programa. Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez, abogado, mejor egresado con medalla de oro de la promoción 1989, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y medalla de oro otorgada por el Presidente de la República, notario público y escribano, mejor egresado de la promoción 1990, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Egresado de la Maestría en Ciencias Políticas, Escuela de Postgraduación del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, 1996, posgrado en Administración Pública y máster en Derecho en Estudios Legales Internacionales con especialización en Derecho Constitucional y Derechos Civiles obtenidos en Estados Unidos. Empezar, queremos saber de tu carrera, donde hiciste tus estudios primarios, secundarios y posteriormente la universidad. Sí, yo estudié en el Colegio San José 13 años, desde preescolar hasta el bachillerato. Terminé ahí, posteriormente ingresé a la Facultad de Derecho UNA para ser abogado y descubrí la política en el primer curso de la facultad y ahí hice una carrera gremial. Fui delegado de curso hasta ser miembro del Centro de Estudiantes y terminé como presidente del Centro de Estudiantes en el periodo 89-90. Y a partir de ahí fui convencional constituyente al año siguiente, 91-92. Después estuve como viceministro de Juventud. Posteriormente hice un paréntesis y fui a estudiar al extranjero 3 años, a Estados Unidos 3 años y medio. Volví, fui asesor principal del ingeniero Castiglioni en la vicepresidencia, encargado de relación con el legislativo y posteriormente senador de la Nación. Esa fue mi carrera pública, digamos. Y también en lo académico, a la par, hice un posgrado en Administración Pública en Estados Unidos y 2 maestrías en Derecho, una en Derecho Internacional y otra en Derecho Público con énfasis en Derecho Constitucional. Y también cursos de didáctica universitaria, porque enseño en la facultad, me gusta mucho enseñar en la Facultad de Derecho, de la Nacional, la Católica, en el Consejo de la Magistratura también enseño Derecho Procesal Constitucional, la Escuela Judicial, en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, etcétera, etcétera. O sea, la docencia me ayuda a mí a aprender más de mis alumnos lo que yo les puedo enseñar. ¿Qué significa la política para vos? O sea, la palabra política es vocación de servicio, situación de poder. ¿Qué definición le das a la política? Es vocación de servicio, pero desde el poder se puede servir. O sea, el que ama la política ama servir. Yo me di cuenta cuando ingresé a la facultad que no sabía que tenía esa vocación. Me era fácil interactuar con los compañeros, servir a los intereses gremiales. De ahí descubrí la política. El poder per se no sirve. El poder para servir sí sirve. Algunos quieren el poder por se para servirse, para crecer económicamente o socialmente, ¿verdad? Lo cual no es la función del poder. La función del poder es servir. Y el ejercicio del poder ya de por sí da muchos privilegios, da muchos honores.
El político disfruta de esos honores, pero no debe abusar de esos honores en desmedro del pueblo. ¿Qué necesita un ser humano para ser un buen político? Yo creo que sobre todo necesita tener vocación de servir, debe tener ganas de servir, debe tener ganas de ser útil a la sociedad y sobre todo un altruismo, debe tener mucho patriotismo, porque hoy, como está conformado el mundo, tenemos estados-nación, ¿verdad? Tenemos patrias, tenemos países. Entonces tenés que tener mucho patriotismo, o sea, sentido de servir a la gente de tu país, sobre todo. Eso es lo que yo noto y muchas veces los problemas que tenemos en la política actual son por falta de patriotismo, por falta de vocación de servicio. Dentro del universo que más nos interesa, el Paraguay, ¿está desvirtuada la política en el Paraguay? Bastante. Bastante. Porque los actores políticos se sirven a sí mismos y a sus intereses y a sus entornos y no a la ciudadanía en general. Sirven a factores de poder, a grupos de intereses, a entornos personales, ¿verdad? A entornos de amistades, a entornos familiares, a grupos específicos y no a la ciudadanía en general. Entonces hay una desvirtuación del sentido de la política. Eso se refleja en la representación política que tenemos. Hugo, pero se puede, por ejemplo, llegar a un sitio de poder a ser presidente de la República sin convenir o directamente sin deber favores. Sí se puede. ¿Cómo? Sí se puede. Y con una carrera política limpia y una ciudadanía crítica que sepa votar. Yo creo que el paraguayo está aprendiendo ahora a ser más crítico. La ciudadanía paraguaya, por ejemplo, estos grupos de escrache, estos grupos en redes sociales, muchos dicen, pero están en redes sociales, pero no activan, no importa. El paraguayo está evolucionando de una posición mucho más pasiva, mucho más tranquila, mucho más observadora, a ser mucho más activo. Y eso va a cambiar la política. Yo creo que las redes sociales, la información en el teléfono, el compromiso que hace cada ciudadano en sus chats, cambia también la actitud. Pero necesitamos una ciudadanía mucho más crítica. Entonces el político va a estar controlado. ¿Vos creés que la clase política quería el doble del bloqueo que aprobaban en la Cámara de Senadores? Jamás. Jamás, jamás. Huyeron como ratas por la calle de arena de la franja costera los que votaron en contra hace 9 años. 9 años mataron el proyecto, pero no pudieron ahora. No pudieron ahora. Quiero volver a ese tema posteriormente, pero primero quiero hablar de tu carrera política. ¿Cuál fue la carrera política que recorriste y cuál es tu situación de hoy? Bueno, mi carrera política, como la de cualquier político en democracia, tiene puntos altos y puntos bajos, ¿verdad? Tiene posiciones de poder y posiciones de llanura. No le debe asustar al político estar en la llanura, jamás, ¿verdad? Porque está en la llanura como consecuencia de sus actuaciones en el poder. Si fuera un tibio, un timorato, alguien que anda bien con todo y se acomoda, siempre está en el poder. Sin embargo, el hombre de lucha, el que por sus convicciones tiene que salir un cargo, se baja del poder. Entonces, esa ha sido mi trayectoria, ¿verdad? Yo he estado en cargos de poder, fui viceministro de Juventud, después desaparecí de los cargos públicos hasta el 2003, porque me fui a estudiar afuera, porque la coyuntura política no era para mí en ese momento. Decidí estar en el sector privado y me fui. Me fui 5 años. Después volví con Castiglioni, pues fui senador y ahora hace 6 años que estoy afuera. ¿Por qué estoy afuera? No, un momentito. Volviste con Castiglioni. ¿Cómo se llamaba el movimiento político del Partido Colorado que lideraba Luis Alberto Castiglioni? Hemos fundado el movimiento Vanguardia Colorada. Con escritura pública, he tenido la suerte de ser uno de los fundadores. ¿Quién más estaba aparte del Castiglioni? El ingeniero Luis Castiglioni, el doctor Julio Velázquez, la doctora Lilian Samaniego, el doctor Javier Zacarías Irún, el doctor Juan Rafael Caballero, el doctor Eric Salum Pires, que fue parlamentario del Mercosur. Hemos estado muchos, el doctor Ángel Ramón Barchini, hoy embajador en el extranjero, ¿verdad? Hemos fundado ese movimiento y ese movimiento era una ilusión de que llegue un hombre que hizo una buena labor como vicepresidente a la presidencia de la República. Frustrada
frustrada por un presunto fraude en las elecciones internas del Partido Colorado. Presunto digo porque no se pudo demostrar, porque no nos dejaron hacer las pericias de las actas electorales que pedimos al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cuando pujó en contra de Blanca Ovelar, Sí. que era candidata a Nicanor Duarte Frutos. Sí, señor. ¿Qué fue, qué pasó con Vanguardia Colorada? Vanguardia Colorada siguió, constituimos nuestra bancada en el Senado y posteriormente Vanguardia Colorada comete un error estratégico grave a mi modo de ver. Se entrega a Nicanor Duarte Frutos. Se entrega a Nicanor Se Duarte. entrega a Nicanor Duarte Frutos. Lo digo ¿Qué con quiere la decir se entrega a Nicanor Duarte La Frutos? posición de Vanguardia Colorada es que un expresidente tiene que ser senador vitalicio. Y Nicanor Duarte Frutos trataba de jurar como senador activo desde el 15 de agosto del 2008. A ver, Hugo, esta sería la segunda vez entonces que Nicanor Duarte Frutos intenta jurar como senador activo. Exactamente. Lo mismo ocurrió cuando él terminó la presidencia del año 2003 al año 2008. Asimismo, en el año 2010, por un pacto que yo no entendí nunca, el ingeniero Castiglioni y toda la bancada colorada de Vanguardia decide apoyar el juramento de Nicanor Duarte Frutos en un cambio que desde el 30 de junio de 2008 que nosotros asumimos hasta septiembre de 2010 tuvimos la misma posición. Todos cambiaron menos yo. ¿La política no es acaso convenir de repente, Hugo? Es convenir, pero no transigir en principios ni en el cumplimiento de la ley. Me negué yo a que jure y no tuvo el quórum. Con mi ausencia no hubo quórum para que jure. Necesitaban 23 votos. 23 votos. Y el único de la bancada que se negó fui yo. Y me negué. ¿Se quedaron con 22? Se quedaron con 22 y me expulsaron de mi movimiento. ¿Quién te expulsó? El vocero fue Juan Darío Monjes. ¿Pero por orden de quién? Y se presume que fue Castiglioni. Castiglioni dice, Hugo se autoexcluyó. Mentira. Monjes habló, líder de bancada y nunca ¿Quién habló de Monjes? Juan Darío Monjes, hoy hombre de Cartes. Entonces, Nicanor Duarte Frutos en el año 2008 no pudo ser senador activo por tu ausencia. En el 2010 no pudo porque... en el 2010. Okay. Del 2008 hasta el 2010, toda la bancada Vanguardia. En el 2010 cambian. ¿Por qué cambiaron? Porque venía la convención en la cual el señor Horacio Cartes iba a buscar reducir la antigüedad para poder ser candidato. Entonces, hubo un compromiso de los convencionales que respondían al señor Duarte Frutos de evitar eso con Castiglioni. Entonces, a cambio se le da el juramento. Una especie de toma y daca. Y yo me negué porque la Constitución no se negocia. Yo soy abogado, soy constitucionalista. ¿Sabes qué dije? No puedo seguir enseñando derecho constitucional si hago esto. Tengo que renunciar a mi condición de abogado constitucionalista. Y no hice. ¿Y qué pasó ahí, Hugo? Me echaron de mi movimiento, me quedé solo y posteriormente no fui reelecto. Porque a las internas fui solo, con un movimiento pequeño y en todas las mesas en las cuales no pude controlar me robaron entre 60.000 y 70.000 votos, que se repartieron los dos grandes movimientos. Me han robado votos a mí, a Fioroto y a otros. Imposible de demostrar porque en las mesas nosotros no hemos tenido representantes. ¿Por qué ganó Fernando Lugo y cayó el Partido Colorado después de tantos años bajo la chapa de Blanca Ovelar como candidata? Por varios factores. ¿Cuál es? El primero y principal, la actitud arrogante y desafiante de Nicanor hacia la sociedad. En segundo lugar, el presunto fraude que hubo en la interna colorada, entonces el pueblo colorado no le apoyó a la señora Blanca Ovelar, que era una excelente candidata entre paréntesis, pero al teñirse de presunto fraude, mucha gente no le apoyó. En tercer lugar, Lugo es un sacerdote de origen colorado, de filiación colorada, y en Paraguay el PAIMA-GI es muy importante, ¿verdad? Entonces esa figura casi eclesiástica, más allá del bien y el mal, contra una candidata mujer, que todavía la cultura paraguaya no se había desarrollado. ¿Quién le puso a Blanca Ovelar como candidata? El señor Duarte Frutos, ignorando a un dirigente. ¿Pero hizo alguna encuesta? ¿Consensuó con las bases? ¿Por qué Blanca fue la candidata y no Castiglioni, por la ejemplo? cercanía con Nicanor. Por la cercanía con Nicanor. Ella fue la sustituta de Nicanor en el Ministerio de Educación. En ese momento... En forma egoísta, Nicanor eligió que Blanca Ovelar sea la candidata. A mi modo de ver, sí. Porque ¿cómo dejó de lado a su vicepresidente? No solamente de forma egoísta. Dicen que consultó con Lula y con Hugo Chávez. ¿Será? Porque Nicanor siempre fue chavista. Hoy disimula ser cercano a Maduro por cuestiones estratégicas. ¿Tenés alguna animadversión en contra de Nicanor Duarte Frutos? Ninguna. Yo fui viceministro de Juventud de Nicanor. Lo único que tengo en esta situación es que él es un hombre que quiere violar siempre la Constitución.
quiere violar la Constitución asumiendo como senador activo. En el 2010, 2011 sacó un mandato partidario que no me pudieron imponer porque ¿Cómo fue Nicanor Duarte Frutos como presidente de la República? Bueno, como presidente de la República, Nicanor sacó al Paraguay en una situación muy difícil, que es la situación económica en la que dejó el gobierno González Macri. Hay una frase que me habías dicho, Hugo. ¿No se puede hacer política con odio? ¿Cómo es esa frase que Así mismo, yo no hago política con odio. Eso me enseñó mi maestro de la política, el doctor Juan Ramón Chávez. ¿No le tenés odio a Nicanor? Ningún odio ni ninguna animadversión. Nicanor hizo una presidencia muy interesante en los primeros años hasta que le entró la obsesión. Buscó también una enmienda y después fue candidato a senador, violando la Constitución, usando su poder en la justicia electoral, en la Corte Suprema, omitió la Corte Suprema hacer justicia en su caso y llegó a la candidatura a senador. Entonces el Senado fue el freno y en el Senado estaba yo. Si no cumplía esa misión hubiera fallado a mis orígenes, a mi condición de abogado, a mi condición de afiliado al Partido Colorado respetuoso de la Constitución, el único partido que tiene en su manifiesto fundacional el respeto a la Constitución del Partido Colorado. O sea, no es una cuestión personal, es una cuestión institucional y jurídica. Un país en el cual no se respeta la ley no puede ir adelante. Esa es mi posición. Y no podía ser un paraguayo que tuvo la suerte de estudiar en el extranjero, de estudiar Derecho, violar la ley. Esa fue mi situación. El hombre y sus circunstancias. Fernando Lugo estuvo al frente del poder siendo presidente de la República durante 3 años y medio. ¿Qué pasó? ¿Por qué le hacen juicio político y le terminan destituyendo a Fernando Lugo? Porque perdió la conducción del país. Él estaba ligado al PLRA y el PLRA le retiró su apoyo. Blas Llano. No, el PLRA institucionalmente. Liderado por Blas Llano. Hay que recordar que Efraín Alegre también vino a votar a favor del juicio político de Lugo. El caso Curuguate desnudó el desgobierno de Lugo. Lugo, en vez de tomar una posición y decir voy a someter esto a la justicia, al fiscal general del Estado habló de una comisión de notables. ¿Verdad? Juicio que se anuló, con el de Curuguate. Bueno, juicio que se anuló después, pero el hecho político existió. ¿Cuál es la reacción del presidente? Destituir ministro del Interior, nombrar nuevo ministro del Interior, de someter a la justicia. Le dice voy a dar a una comisión de notables. Entonces el Partido Colorado, partido de oposición, decide reunirse y decir, bueno, vamos a llevar adelante el juicio político. Su aliado, la base política de Lugo, era el PLRA, también decía lo mismo. Perdió sustentabilidad su gobierno, mal desempeñó sus funciones y fue destituido bien por juicio político. Un juicio político rápido, pero que cumplió todos los pasos constitucionales. Y la prueba más adecuada es que al terminar Adolfo Ferreiro su alegato, este señor, como juez, le hizo una pregunta. ¿Ya concluyó? Sí, es suficiente. Ya he presentado, ya ha alegado todo. Se acabó. Pero convengamos, Hugo, que el juicio político es eso. Juicio político, no prima lo jurídico. Pero debe respetar el debido proceso del artículo 16 y 17 de la Constitución. Y el debido proceso es acusación, defensa, pruebas, alegatos y sentencia. Y en 24 horas, en 48 horas, él pudo seguir todos los pasos. Tuvo abogados defensores, cumplió. Y Lugo hizo bien en retirarse del poder. A pesar de que Maduro y otros en el Palacio de Gobierno intentaban socavar a las Fuerzas Armadas para que no acate lo resuelto por el Congreso, Lugo se retiró bien del poder. Un día después, a instancias del extranjero, recién hubo una reacción de Lugo, pero se cumplió la Constitución. Termina el mandato presidencial Federico Franco. Un año, 3 meses aproximadamente. Posteriormente, ¿por qué vuelve a retomar el poder el Partido Colorado? Primera pregunta. La segunda, si no existía Horacio Cartes, ¿pudiera ganar también en el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado retoma el poder porque el gobierno de la Alianza fue un fracaso. Cuando hablo de gobierno de la Alianza, hablo de los 4 años de Lugo. Efraín Rafael Filisola. Ellos fueron ministros de Lugo. Pero ellos fueron presidente y vicepresidente que pujaron en contra. Sí.
Efraín y Filisola fueron los candidatos. Pero ¿qué sucede? Federico Franco completa ese periodo, un año muy difícil, Paraguay aislado internacionalmente, y se juzga como el gobierno de la alianza. Y ese año de Federico hubo mucho conflicto con su mandato de gobierno. Hubieron muchas acusaciones de corrupción, nunca aprobadas, entre paréntesis. Un problema internacional importante. Claro, aislado. Entonces el gobierno de la alianza de 5 años fue un fracaso. Entonces emerge una figura fuerte, un dirigente deportivo exitoso como Horacio Cartes, que había dado resultados increíbles en Libertad, ¿verdad? Y después financia la campaña de intendente de todos los colorados que ganan, y finalmente consigue la reforma de los estatutos del partido. Entonces arma un movimiento muy fuerte, que es un Nuevo Colorado, que se enfrenta a Zacarías Irún y le gana a Zacarías Irún. ¿Quién le articula como factor fundamental el movimiento Nuevo Colorado? Juan Carlos Galaverna. Juan Carlos Galaverna fue una de las personas que inspiró el ingreso de Cartes a la política, con Óscar Vicente Escabón en el sector empresarial. Pero evidentemente Cartes entra a un partido en la llanura y sin recursos. ¿Por qué Horacio Cartes le saca de la lista de senadores al mismo Juan Carlos Galaverna, quien fue el que articuló Honor Colorado y la figura, potenció la figura de Horacio Cartes? Tuvieron una pelea anterior cuando Calé Galaverna quería ser presidente de convención e impone la figura de Clemente Esa Vargas. pelea yo creo que ya fue la consecuencia de algo anterior que había ocurrido. Sí, porque la figura de Calé era muy fuerte dentro de Honor Colorado y le hacía sombra a Cartes. Entonces Cartes decidió dejarlo de lado. Entonces Calé tuvo que jugar solo. Pero 15 o 21 días antes de la interna se amigó con Cartes, y si bien no fue por su movimiento, fue con la protección de Cartes. Entonces se le acreditaron los votos en las mesas. O sea, Calé nuevamente movió la cintura como viejo político y se acomodó. ¿Es hábil Juan Carlos Galaverna? Es hábil, pero a mí no me parece que un político por estar en el poder nomás sea hábil. Su descrédito ante la ciudadanía es muy grande, ¿verdad? Es una figura política respetada hace mucho en el partido, pero respetada por una dirigencia desprestigiada ante la sociedad. Una dirigencia que vive encerrada en su mundo, que vive en un microclima y no vive la realidad social. Ellos no están en contacto con el pueblo, con la base. Y tiene una clientela muy importante en tantos años de política. ¿Cuánta gente posiciona en el sector público?